¿Ok? Ahora quiero que vayamos a aprender sobre las herramientas que son fácil, bíblica y reproducibles. Y el día de hoy vamos a darles esas herramientas. Pero antes de eso voy a empezar por la intro y voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28 del 18 al 20. ¿Y qué nos dice este versículo? Nos dice que toda autoridad le es dada a Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, Él nos da un mandato que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice que toda potestad, vamos a dibujar una corona, ¿ok? Que toda potestad le es dada a Jesucristo, ¿verdad? Él es el Señor, el Rey, el que tiene toda la autoridad. Pero hay algo muy interesante. Empieza diciéndonos que Él es el Rey, el Señor, el que tiene la autoridad, y nos dice una palabra muy importante que es por lo tanto. Quiere decir, entonces, tienen que hacer esto. Por lo tanto, ¿qué cosa dice? Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde nos envía que hagamos discípulos? A todas las naciones. Pero no solamente eso, sino que nos dicen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y hay una promesa maravillosa donde Él nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ahora vamos a filtrarnos, vamos a preguntarnos, ¿todos aquí quienes están viendo este video creen que Jesucristo es aquel que tiene toda la autoridad? Estoy segura que sí. Segunda pregunta, ¿todos los que estamos aquí observando este video estamos yendo a ser discípulos? Pues si estás viendo este video, quiero que te pongas a pensar si tienes alguna persona a la que estés discipulando en este momento. Pues no son muy buenas noticias, pero la mayoría responde no, no están yendo. Por lo tanto, no tienen discípulos. Tampoco están yendo a otros lugares, ni mucho menos alcanzando a personas que están cerca de ellos. ¿Por qué? Pues la respuesta pueden ser muchas. Quizás estamos enfocados en muchas cosas de repente dentro del templo que no estamos obedeciendo este mandato. No estamos yendo a los lugares a alcanzar a los perdidos. Si hablamos de bautizo, pues los bautizos se ven de manera muy espontánea dentro de la iglesia. Los periodos de bautizos son entre 6 meses o de repente cada año, pero si vamos a la Biblia, vemos que la gente creía y se bautizaba. Hoy en día no vemos ese mover y esa obediencia de gente bautizándose al creer en Jesús. Vemos que esto también solamente se da cada cierto tiempo, en largos periodos y donde tiene que ser un ritual. Pero ¿estamos dando mucha enseñanza? ¿Verdad que sí? Damos mucha enseñanza cuando un nuevo creyente viene, porque lo saturamos muchas veces con demasiada enseñanza. ¿Y qué sucede cuando un creyente se satura de tanta enseñanza? Pues ya no va a querer obedecer el mandato porque cayeron en la comodidad. Esto sí sucede. Hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza. Y vamos a ver la manera como lo hacía Jesús. Él, pues, iba, formaba discípulos, llegaba a todos los lugares. Él nunca bautizó. Quienes bautizaron fueron sus discípulos. Pero Él enseñaba y modelaba. Y caminaba
con los discípulos. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? De la misma manera. ¿Cómo lo hizo Pablo? Pablo lo hizo de la misma manera. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy en día nosotros? Lo primero que hacemos es mucha enseñanza. Luego, bautizos en periodos muy largos. Luego, pues no salimos a predicar el evangelio, mucho menos los creyentes están teniendo o invirtiendo en una vida. Y pues la comunidad se puede ver y palpar en iglesias donde los creyentes siguen siendo los mismos por muchísimos años. ¿Y qué es lo que dicen las estadísticas? Justamente que el 98% no obedece. ¿Y por qué? Porque hay 4 excusas. La primera excusa que hay es ¿por qué yo debo hacer discípulos? ¿Por qué debo hacer discípulos? La segunda excusa es ¿a quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? La tercera excusa es ¿y qué voy a decir? ¿Qué cosa puedo decir si no tengo la experiencia? Y la cuarta pregunta es ¿cuándo lo voy a hacer? Es la excusa más frecuente en el creyente. ¿Por qué? Porque nunca tiene tiempo para formar un discípulo. Pero hay buenas noticias porque justamente estamos aquí para brindarle herramientas con las cuales podamos trabajar y obedecer en este mandato. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues tenemos el 4, 1, 1, 4, 1, 1. ¿Y qué es el 4, 1, 1? Pues el 4, 1, 1 es 4 preguntas en una hoja en una hora. ¿Y qué es lo que hemos visto aquí? Hemos visto la introducción al 411. La introducción al 411. Iglesia, les dejo con este reto. Ahora, quiero dejarte aquí un pequeño modelo que estamos viendo ahora, una hoja en blanco. Es una hoja BOM que la vamos a doblar por la mitad. ¿Ok? Luego, en la primera cara pones número 1 y pones la pregunta ¿por qué? En la segunda parte pones la pregunta ¿a quién? En la tercera parte pones la pregunta ¿qué decir? Pero ahí vamos a hacer una pequeña división por la mitad y vamos a poner 3.1 y 3.2. Y la última pregunta, número 4, en la última parte de la cara vamos a poner ¿cuándo? Muy bien, ¿listos para poder resolver cada pregunta? Entonces vamos a hacerlo en este momento.